Había un hombre que esa mañana salió de su casa como cualquier otro día. Se tomó su café, besó a su esposa en la mejilla, agarró su chamarra y salió por la puerta sin imaginar que ese día iba a ser diferente a todos los demás de su vida. Era una mañana común, de esas que uno no guarda en la memoria porque no parecen tener nada especial. El sol ya estaba arriba. Los vecinos ya hacían su ruido de siempre y la calle tenía ese olor a ciudad que uno ya ni nota porque es parte del fondo de cada día. Iba con prisa. Tenía cosas que hacer, compromisos que cumplir, una reunión que no podía perderse. Su mente estaba llena de pendientes, de números, de preocupaciones normales de cualquier hombre que lleva el peso de una familia sobre los hombros. Como tantas otras mañanas, su cabeza ya estaba en el destino antes de que sus pies llegaran. Pensaba en lo que iba a decir, en los documentos que llevaba bajo el brazo, en el tiempo que tenía antes de tener que estar de regreso. No había espacio en su mente para nada fuera de lo ordinario. Caminó unas cuadras, llegó al lugar, puso la mano en la puerta. El camino había sido tan normal que ni lo recordaría después si no fuera por lo que pasó a continuación. Había cruzado ese mismo trayecto docenas de veces antes y siempre había sido exactamente eso, un trayecto, nada más. Pero ese día, algo en el recorrido ya tenía un peso diferente, aunque él todavía no lo sabía. Y entonces, algo pasó. No fue un sonido. No fue una voz clara, no fue nadie que le dijera nada. Fue algo que él hasta la fecha no sabe explicar del todo bien, pero que lo detuvo en seco, ahí, con la mano en la manija, a punto de empujar esa puerta y entrar. Era como si el cuerpo supiera algo que la mente todavía no había procesado, como si hubiera una capa más profunda en él que veía lo que los ojos no podían ver. Y esa capa, esa parte de él que no tiene nombre fácil, dijo no. Algo lo frenó. Sintió como si un peso invisible le cayera sobre los hombros. Una sensación que él describe como un tirón en el pecho. Se quedó parado ahí, sintiéndose raro, sintiéndose casi ridículo consigo mismo, porque no había ninguna razón lógica para no entrar. Todo estaba normal. Todo se veía igual que siempre. Las personas adentro se movían como siempre. El ruido de la calle era el mismo. No había ninguna señal de alarma visible, ningún elemento que justificara lo que sentía. Pero no pudo. Soltó la manija, dio un paso atrás y sin entender bien por qué, decidió irse. Se quedó parado en la banqueta por unos segundos, mirando la fachada del local, como si esperara que algo le diera una explicación. Nada se la dio. Solo el sol, la calle y esa sensación extraña que seguía ahí, firme, sin moverse. Entonces se dio la vuelta y empezó a caminar. No habían pasado ni 15 minutos cuando su teléfono vibró. Era un número que no reconoció al principio. Contestó, y lo que escuchó del otro lado lo dejó sin palabras, sin aliento, sin poder moverse de donde estaba parado. La voz del otro lado sonaba alterada, urgente, con ese tono que uno reconoce cuando algo grave acaba de pasar y la persona que habla todavía no termina de creerlo. Rodrigo apretó el teléfono con más fuerza y escuchó. En ese lugar donde él iba a entrar, acababa de ocurrir una tragedia y hoy, años después, Rodrigo cuenta esta historia con los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, de gratitud. Porque él sabe, con una certeza que ninguna lógica del mundo puede quitarle, que alguien lo detuvo ese día, alguien que lo amaba demasiado como para dejarlo entrar, alguien que sabía lo que iba a pasar adentro de ese lugar antes de que pasara, y que puso su mano invisible sobre el hombro de ese hombre ocupado, distraído y alejado de Dios, y simplemente dijo,
Hasta aquí. Quiero pedirte algo antes de que continuemos. Sé que quizás tú también has vivido momentos donde algo no tenía explicación. Momentos donde una decisión que tomaste casi sin pensar te cambió la vida sin que te dieras cuenta en ese instante. O quizás ahora mismo estás en un momento difícil y necesitas que tu fe se renueve, que tu corazón recuerde que Dios todavía está obrando. Quizás llegaste a este video buscando algo que no sabías nombrar, y aquí estás, y eso ya me dice que hay algo en ti que está buscando más. Por eso te pido, quédate conmigo hasta el final de este video. Cada parte de esta historia importa. Y al final vamos a orar juntos, porque creo que este testimonio no llegó a tus oídos por accidente. Hay personas que llegan a ciertos videos en los momentos exactos en que los necesitan, y no creo que eso sea suerte. Creo que hay una mano que guía incluso los clics que damos en una pantalla. Si historias como esta tocan tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún testimonio. Es gratis, solo toma un segundo, y cada historia que compartimos puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, que necesita saber que Dios no lo ha olvidado, comparte este video con esa persona. A veces la mayor muestra de amor que podemos dar es un testimonio a tiempo. Ahora sí, volvamos a Rodrigo, porque esta historia apenas está comenzando. Rodrigo tiene 42 años cuando me cuenta su historia, pero los hechos que va a relatarnos ocurrieron cuando él tenía 35. Nació en Monterrey, Nuevo León, el cuarto de 5 hijos en una familia trabajadora. Su papá fue obrero toda su vida. Su mamá se encargó de la casa y de criarlos con lo que había, que a veces era poco, pero nunca faltó lo esencial. Rodrigo creció viendo a su padre madrugar cada día. Ver esa constancia lo marcó para siempre. Era un hombre de pocas palabras, pero de mucha presencia, de esos papás que no dicen te quiero con frecuencia, pero que están ahí, invariablemente, como un árbol que da sombra sin pedir nada a cambio. Y esa imagen se quedó grabada en Rodrigo como un modelo silencioso de lo que significa ser hombre responsable. Aprendió que la vida se gana con esfuerzo, que nadie te regala nada y que si quieres algo, te tienes que mover. Eso lo llevó consigo a todos lados. A la escuela, al trabajo, al matrimonio. Era su filosofía personal, su código interno, la voz de su papá resonando en las decisiones grandes y pequeñas. Y durante mucho tiempo le funcionó bien, hasta que llegaron los momentos en que el esfuerzo solo no alcanzaba. Desde joven fue muy activo. Estudió administración en una universidad pública, no terminó la carrera completa porque a la mitad tuvo que ponerse a trabajar para ayudar en casa, pero eso nunca lo detuvo. ¿Le dolió dejar los estudios? Claro que sí. Hubo noches en que se preguntó si esa decisión le cerraría puertas para siempre, pero con el tiempo aprendió que los títulos abren algunas puertas, pero el carácter y la constancia abren otras que los títulos no pueden. Rodrigo era de esas personas que siempre encuentran la manera. Empezó vendiendo cosas de catálogo, luego entró a una empresa de logística como chofer, después fue escalando poco a poco hasta convertirse en supervisor de rutas. No era millonario, pero le iba bien. Tenía su camioneta, su departamento rentado y sueños de tener algo propio algún día. Había construido esa vida con sus propias manos, sin herencias ni favores, y eso le daba una satisfacción genuina que se notaba en la manera en que hablaba de su trabajo. Era suyo, había costado. A los 28 conoció a Valeria. Ella era maestra de primaria, tranquila,
de esas personas que tienen una paz natural que se nota cuando entran a un cuarto. Se enamoraron despacio, sin dramas, construyeron algo sólido. Los que los conocían de afuera los veían y decían que hacían buena pareja y no se equivocaban. Valeria tenía una manera de calmar a Rodrigo sin que él se lo pidiera, de suavizar sus aristas sin quitarle carácter. Y Rodrigo le daba a ella la estabilidad que ella necesitaba, esa sensación de que había alguien firme a su lado. Se casaron cuando él tenía 31 y 3 años después ya tenían a su hijo Mateo, que en ese entonces tenía 2 añitos y era literalmente el centro del universo de los dos. Rodrigo dice que el día que nació Mateo fue el día que más claramente entendió lo que significa amar a alguien sin condiciones, sin límites, con un miedo mezclado de alegría que no tenía nombre, y desde ese día todo lo que hacía tenía una motivación diferente, más profunda, más urgente. Desde afuera, la vida de Rodrigo se veía bien, tenía familia, tenía trabajo, tenía salud, pero por dentro, Rodrigo cargaba algo que muy poca gente veía, esa distancia interior que a veces uno desarrolla de las cosas que más importan, precisamente porque está muy ocupado atendiendo las cosas del día a día, como quien tiene un jardín hermoso, pero no tiene tiempo de regarlo, y poco a poco las plantas se van secando sin que nadie lo note desde la calle. Él había crecido en una familia donde se iba a la iglesia de vez en cuando, más por costumbre que por convicción. Su mamá era creyente de corazón, de esas que oran de rodillas y que cargan una Biblia con las orillas amarillas de tanto abrirla. La había visto orar toda su infancia, en la cocina antes de dormir, cuando llegaban las dificultades. Y aunque de niño eso le parecía algo real y cercano, con los años fue perdiendo ese contacto. Fue guardando esa parte de sí mismo en un cajón que rara vez volvía a abrir. Pero Rodrigo, desde adolescente, fue tomando distancia de todo eso. No era que fuera en contra de Dios. Simplemente sentía que esas cosas eran para otros, para los que nacían con esa sensibilidad, para los que tenían tiempo de ir a cultos y reuniones, para los que habían pasado por algo tan grande que necesitaban creer en algo más. Él, en su lógica de hombre práctico, sentía que tenía todo bajo control, que podía navegar la vida con sus propias herramientas. Con los años, esa distancia se fue haciendo más grande, no de manera dramática, así como el polvo se va acumulando en los muebles sin que uno lo vea crecer. Así se fue acumulando en el corazón de Rodrigo una especie de indiferencia hacia las cosas de Dios. No lo odiaba, no lo negaba en voz alta, simplemente no lo incluía. Y cuando uno no incluye a Dios en su vida, no es que Dios se vaya, es que uno deja de notar que sigue ahí. No lo odiaba, no lo negaba en voz alta, simplemente no lo incluía. Y en ese estado estaba Rodrigo cuando llegó ese martes de octubre. Hacía unas semanas que Rodrigo estaba pasando por una presión particular en el trabajo. La empresa donde laboraba había tenido algunos cambios administrativos. Habían llegado personas nuevas a la dirección y con ellos llegaron nuevas exigencias, nuevos procedimientos y una tensión que se respiraba en el ambiente de la oficina como algo eléctrico. Era el tipo de tensión que uno no puede señalar con el dedo porque nadie la está creando de manera intencional, pero que todos sienten y nadie nombra. El tipo de ambiente donde las palabras pesan más de lo normal y donde uno aprende a medir cada cosa que dice. Rodrigo, como supervisor, estaba en medio de todo eso. Por un lado, los que llegaron de arriba presionaban para que las cosas se hicieran diferente. Por el otro,
Los trabajadores a su cargo, personas que conocía bien, que tenían familias, que llevaban años ahí, esperaban que él los defendiera, que los respaldara. Era una posición que lo partía por la mitad sin que nadie le preguntara si quería estar ahí. Esa sensación de que haga lo que haga, alguien va a quedar inconforme. Era una posición incómoda. A eso se le sumaba que en casa las cosas tampoco estaban del todo tranquilas. No era una crisis grande, no había una pelea enorme. Pero sí había esa tensión silenciosa que a veces se instala entre dos personas cuando uno de los dos está cargando demasiado y no sabe cómo hablarlo. Esa tensión que no explota, pero que se va acumulando en los silencios de la cena, en los sí como no, que no significan nada, en las noches donde los dos están en la misma cama, pero cada uno en su propio mundo. Nada tan visible como para alarmarse, pero suficiente para que ambos sintieran que algo necesitaba cambiar. Valeria lo notaba. Él lo sabía, pero ambos lo dejaban pasar, porque ambos estaban cansados, y a veces el cansancio nos hace callarnos cosas que deberíamos decir. Y las cosas calladas no desaparecen. Solo se van al fondo, a ese lugar donde se juntan con otras cosas calladas hasta que el peso se vuelve demasiado para ignorar. Esa mañana de martes, Rodrigo había salido con la intención de ir a un local comercial que quedaba a unas 8 cuadras de la oficina. Era un establecimiento donde había tenido que ir varias veces antes por asuntos del trabajo. Nada extraordinario. El lugar era conocido para él, el trayecto era rutinario. La persona con quien iba a verse era alguien con quien había tratado antes sin ningún problema. Todo era ordinario, todo estaba dentro del mapa normal de su día. Tenía que entregar unos documentos, recoger una firma y regresar. Calculó que le llevaría como 20 minutos, media hora máximo. Esa clase de diligencia que uno hace casi en piloto automático, de esas que después ni recuerdas haber hecho porque no tienen ningún peso particular. Un trámite, una firma, de regreso a la oficina. Salió a las 11 de la mañana, hacía un sol fuerte, de esos que en Monterrey en octubre todavía aprietan. Caminó tranquilo, con el folder de documentos bajo el brazo, escuchando unos audios de trabajo en su teléfono, con un audífono en el oído. Las calles estaban con su movimiento de siempre. Gente caminando, un puesto de tacos en la esquina, el ruido de los carros. Todo tan normal que uno podría grabarlo cualquier martes del año y sería el mismo video. Llegó al local y fue ahí donde pasó lo que pasó. Rodrigo reconoció el lugar desde la esquina. Lo había visitado varias veces antes. Era un local sencillo, de planta baja, con un letrero que conocía bien, con vidrios en la fachada. El tipo de lugar que uno identifica de lejos y al que se dirige sin dudar, porque ya sabe exactamente lo que hay adentro y para qué va. No había nada inusual que él pudiera ver. Personas entrando y saliendo, como siempre. El ruido normal de la calle. Nada fuera de lugar, nada que encendiera una alarma en la mente de alguien que lleva años moviéndose por esa ciudad y que sabe leer el ambiente de los lugares. Todo se veía exactamente como debía verse. Caminó hasta la puerta principal. Extendió la mano. Puso los dedos sobre la manija. Fue un movimiento tan automático como cualquier otro que había hecho ese día. Un gesto de esos que el cuerpo hace sin que la mente tenga que dar ninguna orden especial. Agarrar la manija, empujar, entrar. Así de sencillo, así de normal. Y en ese instante algo se lo impidió. No físicamente. No fue como si alguien lo jalara de la ropa o le bloqueara el paso. Fue algo interior. Algo que él describe así, con estas palabras exactas. Fue como si de pronto todo mi cuerpo dijera no.
como si yo de pronto estuviera seguro de que no debía entrar ahí, aunque no tenía ninguna razón para pensarlo. Una certeza sin origen conocido, una convicción sin argumento, algo que no venía de su cabeza, sino de un lugar más profundo, más silencioso, más antiguo. Se quedó parado, confundido, mirando la puerta. Le dio vuelta en la cabeza. Pensó que quizás era el estrés de las últimas semanas manifestándose de una manera rara. Pensó que su mente andaba haciendo cosas extrañas porque llevaba semanas durmiendo mal, comiendo deprisa, cargando demasiado. Pensó que estaba siendo ridículo, que lo más sensato era empujar esa puerta, entrar, hacer lo que fue a hacer y regresar. Intentó convencerse de que no había ningún motivo para quedarse parado ahí como tonto. Intentó empujar la puerta de nuevo. No pudo. No era que la puerta estuviera trabada, era que él, por dentro, no pudo. Algo en él se negó con una firmeza que no era suya, que no venía de su voluntad ni de su razonamiento. Era como tratar de avanzar contra una corriente que no se ve pero que se siente con todo el cuerpo. Una resistencia suave pero absoluta, de esas que uno puede ignorar si se lo propone, pero que dejan una sensación de que ignorarlas sería un error. Soltó la manija, dio un paso atrás. Se quedó en la banqueta mirando el local por unos segundos, sintiéndose extraño, casi avergonzado consigo mismo, porque no había ninguna señal visible, ningún ruido, ninguna advertencia concreta de nada. Cualquiera que lo hubiera visto desde afuera habría pensado que se le olvidó algo, o que no encontró lo que buscaba, y ya. Nada extraordinario para un observador externo. Pero por dentro, Rodrigo sabía que algo que no tenía nombre acababa de pasar. Pero no entró. Sacó el teléfono. Marcó a la persona con quien tenía que verse dentro del local. Le dijo que había surgido un imprevisto, que si podían verse en otro lugar o en otro momento. El otro hombre, un poco molesto, le dijo que bueno que lo llamara más tarde. Rodrigo se quedó con el teléfono en la mano un momento después de colgar, mirando la pantalla sin ver realmente nada, sintiendo todavía ese peso extraño que no lo dejaba tranquilo. Rodrigo colgó, siguió parado en la banqueta por un momento más, mirando la puerta. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso hacia la oficina. Caminó más despacio que cuando vino, sin los audios, sin el teléfono en la mano, solo él y esa sensación rara que no lograba sacudirse. El sol seguía igual, la calle seguía igual, pero algo había cambiado, aunque todavía no sabía qué. No llevaba ni 2 cuadras caminadas cuando escuchó las sirenas. Se detuvo, volteó. Vio cómo desde la dirección donde venía pasaron corriendo 1, 2, 3 patrullas. Luego una ambulancia. Luego otra. El sonido era urgente, desesperado, de esos que hacen que la gente en la calle se detenga y voltee y se pregunte qué pasó. Rodrigo los vio pasar y sintió algo que todavía no podía nombrar, pero que ya estaba empezando a tomar forma dentro de él. Siguió caminando, un poco más despacio ahora, con un nudo extraño formándose en el estómago. 5 minutos después, su teléfono sonó. Número desconocido. Contestó. La voz del otro lado tardó medio segundo en empezar a hablar, como si la persona estuviera tomando aire, como si lo que iba a decir fuera difícil de poner en palabras. Era un conocido que trabajaba en un negocio cercano a donde él había estado. Rodrigo, ¿estás bien? ¿Estabas en el local de González ahorita? No, iba para allá, pero me regresé. ¿Qué pasó? Hubo una pausa del otro lado. Una de esas pausas que dicen más que cualquier palabra. Rodrigo la escuchó y sintió el nudo en el estómago apretarse.
Una pausa así no precede a buenas noticias. Una pausa así precede a algo que el que habla no sabe cómo decir. Rodrigo, hubo un asalto, con violencia. Hay personas heridas. La policía está acordonando todo. Fue hace como 10 o 15 minutos. Pensé que ibas para allá. Rodrigo se quedó parado en medio de la banqueta, el teléfono en la mano, las sirenas sonando a lo lejos, el sol de octubre encima. Y de golpe, con una claridad que le sacudió todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies, entendió lo que había pasado. No fue un proceso largo de análisis, fue instantáneo. Como cuando uno ve un rompecabezas que llevaba tiempo sin sentido y de repente todas las piezas caen al lugar correcto en un solo instante. Él iba a estar ahí, en ese momento exacto, pero algo lo detuvo. Rodrigo llegó a la oficina ese día y no le dijo nada a nadie. Se sentó en su escritorio, prendió la computadora. Intentó trabajar, no pudo. La pantalla estaba frente a él, pero sus ojos no veían nada de lo que decía. Su mente estaba en otro lugar, rebobinando una y otra vez los mismos 10 minutos. La caminata, la puerta, la manija, ese no que vino de adentro, las sirenas, la llamada. Tenía los ojos llenos de algo que no sabía cómo nombrar. No era exactamente miedo, tampoco era exactamente alivio. Era algo más complejo, más pesado, que mezclaba las dos cosas y las revolvía con algo que él no había sentido en mucho tiempo. La sensación de ser pequeño frente a algo muy grande. De que hay fuerzas operando en el mundo que están completamente fuera del control de cualquier hombre, no importa qué tan organizado sea, no importa qué tan en control se sienta. Estuvo toda la tarde callado, procesando. Esa noche llegó a casa, abrazó a Valeria más fuerte de lo normal. Fue un abrazo largo, de los que uno no suele dar en un martes ordinario de regreso del trabajo. Un abrazo que decía cosas que las palabras todavía no podían decir. Ella lo notó, lo conocía demasiado bien para no notar la diferencia entre un abrazo de costumbre y un abrazo de ese tipo. ¿Estás bien? Sí, dijo él. Solo necesitaba abrazarte. Le llevó unos días poder contarle lo que había pasado, quizás porque necesitaba procesar él mismo primero. Quizás porque contarlo en voz alta lo volvía más real, y mientras más real se volvía, más preguntas traía consigo. Preguntas para las que no tenía respuesta. Preguntas que él había entrenado durante años a no hacerse. Cuando por fin lo hizo, sentados en la cocina después de que Mateo ya estaba dormido, Valeria lo escuchó con los ojos muy abiertos. Rodrigo le contó todo, despacio, desde el momento en que puso la mano en la manija hasta la llamada y las sirenas, sin adornos, sin dramatismo. Solo los hechos, tal como pasaron, con esa honestidad sencilla que tienen las historias que son verdad. Y cuando Rodrigo terminó de hablar, ella lo miró y dijo algo que él nunca olvidó. Rodrigo, eso no fue casualidad. Él asintió, porque en el fondo ya lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que escuchó las sirenas. Lo había sabido en la banqueta, con el teléfono en la mano y el sol encima, cuando todas las piezas cayeron en su lugar. Solo que saberlo y estar listo para hacer algo con eso eran dos cosas distintas, pero saberlo no fue suficiente para cambiarlo de inmediato. Eso es importante entenderlo, porque a veces pensamos que una experiencia así debe convertir a una persona de manera instantánea, como un rayo, como en las historias donde el protagonista vive algo impresionante y al día siguiente ya es otro hombre. A veces sí pasa así, pero la mayoría de las veces en la vida real, el corazón humano necesita más tiempo.
No porque sea terco, sino porque la transformación verdadera tiene raíces, y las raíces crecen despacio. A veces sí, pero en la vida real, muchas veces la semilla cae y tarda un tiempo en germinar. Y en el caso de Rodrigo, esa semilla cayó ese martes de octubre, pero la planta tardó un poco más en crecer. La semilla estaba ahí, real y viva. Solo necesitaba las condiciones para brotar, y esas condiciones estaban a punto de llegar. Durante las semanas siguientes, él siguió con su vida más o menos igual. Trabajó, cuidó a su familia. Pero algo había cambiado por dentro. Una puerta que antes estaba cerrada, o que al menos él mantenía cerrada con llave, ahora tenía una grieta. Una grieta por donde empezaba a entrar luz. No mucha, no todavía, pero suficiente para iluminar algo que llevaba años en la oscuridad. Empezó a hacerse preguntas que antes no se permitía hacer. ¿Quién me detuvo ese día? Alguien estuvo pensando en mí en ese momento. Hay algo más grande que yo que tiene ojos sobre mi vida. Y con esas preguntas vino algo inesperado. Comenzó a sentir el peso de todo lo que había ignorado. No solo el peligro físico del que se salvó, sino el vacío que llevaba años cargando, la distancia de algo que antes, de niño, le parecía real y que después fue descartando como si fuera una historia para personas débiles. Ese vacío que uno aprende a llenar con trabajo, con rutina, con logros, hasta que llega un momento en que ninguna de esas cosas alcanza. Empezó a dormir mal, no de miedo, de inquietud, como cuando uno sabe que tiene una conversación pendiente con alguien importante y no la puede seguir evitando, como cuando el corazón insiste en algo que la cabeza preferiría ignorar. Rodrigo conocía ese tipo de inquietud desde niño, solo que esta vez era más profunda, más insistente, más personal. Solo que la conversación pendiente de Rodrigo no era con una persona, era con Dios. 1 mes y medio después del día del local, Rodrigo tuvo una noche especialmente difícil en el trabajo. Habían despedido a 3 personas del equipo, personas que él conocía bien, con quienes había trabajado durante años. Había visto a 2 de ellos recoger sus cosas en cajas de cartón, con esa dignidad silenciosa que tienen las personas que no quieren que los demás vean cuánto les duele. El tercero había llorado en el baño, y aunque nadie habló de eso en la oficina, todos lo sabían. Y Rodrigo lo sabía. Él no pudo hacer nada para evitarlo. Se sintió impotente, culpable de alguna manera, aunque racionalmente sabía que no era su responsabilidad. Había hablado con los de arriba, había presentado argumentos, había intentado defender a esas personas con la información que tenía disponible, pero la decisión ya estaba tomada antes de que él abriera la boca. Y esa sensación de haber hablado al vacío, fue quizás lo más pesado de todo. Llegó a casa tarde. Valeria ya estaba dormida. Mateo también. La casa estaba en ese silencio tranquilo de las noches cuando todos duermen menos uno. Ese silencio que a veces acompaña y a veces pesa. Rodrigo caminó despacio para no despertar a nadie. Dejó las llaves sobre la mesa. Se quitó los zapatos. Se sirvió un vaso de agua. Se sentó en la sala a oscuras. No prendió la tele. No agarró el teléfono. Solo se quedó sentado en ese silencio, con el vaso de agua en la mano, mirando la nada, pensando en los 3 compañeros, pensando en su familia dormida, pensando en todos esos años de esfuerzo y en lo pequeño que uno se siente cuando las cosas están fuera de su control. Y poco a poco, sin que pudiera evitarlo, pensando también en ese martes de octubre, en la manija, en las sirenas,
Y de la nada, sin planearlo, sin ninguna oración aprendida, sin ninguna fórmula religiosa, Rodrigo habló en voz baja hacia la oscuridad del cuarto. No hacia la pared, no hacia ningún objeto en particular, hacia algo que no podía ver, pero que de alguna manera, en ese momento sentía que podía escuchar. ¿Estás ahí? Silencio. No sé cómo hacer esto. No sé ni siquiera si esto funciona. Pero ese día en el local, eso fuiste tú, ¿verdad? Me detuviste tú. Hizo una pausa larga. El silencio del cuarto era completo, solo interrumpido por el sonido lejano de la calle, un carro que pasaba, un perro que ladraba a lo lejos, la vida normal del mundo continuando sin saber que adentro de esa sala algo importante estaba pasando. Se le fue quebrando la voz. No sé qué quieres de mí, no sé qué se supone que tengo que hacer, pero si en verdad me cuidaste ese día, necesito que me digas qué sigue, porque yo solo ya no puedo con todo esto. Las palabras salieron torpes, desordenadas, sin la estructura de ninguna oración que hubiera aprendido, pero eran completamente honestas. Y quizás eso es lo más importante de cualquier oración, no la perfección de las palabras, sino la sinceridad de quien las dice. Y lloró, con esa clase de llanto que uno no planea, que viene de muy adentro, del lugar donde uno guarda lo que no le muestra a nadie. Lloró por el susto que nunca terminó de procesar, por los compañeros que perdieron su trabajo, por la tensión en casa, por el cansancio acumulado de años de ir solo, de creer que podía con todo sin necesitar ayuda de nadie, ni siquiera de arriba. Fue un llanto largo, sin testigos, sin ninguna audiencia, solo él y ese silencio que de alguna manera ya no se sentía vacío. Cuando terminó de llorar, se quedó en silencio, y en ese silencio algo pasó. No fue una voz, no fue una visión extraordinaria, fue más sencillo que todo eso y al mismo tiempo más poderoso. Fue una paz que llegó como llega el aire fresco cuando alguien abre una ventana en un cuarto cerrado, sin anunciarse, sin pedir permiso, solo entrando y llenando el espacio que estaba vacío. Una paz que no venía de ninguna circunstancia que hubiera cambiado. Todo seguía igual afuera. Los problemas del trabajo seguían, el cansancio seguía, las deudas seguían, pero algo por dentro se acomodó. Como cuando uno trae un nudo en el cuello durante días y de pronto se relaja y uno no sabe exactamente qué cambió, pero algo se dio. Ese acomodo que no es resignación, sino rendición. La diferencia entre soltar porque ya no hay fuerzas y soltar porque uno elige confiar. Rodrigo se quedó dormido en el sillón esa noche y durmió mejor que en semanas. Al día siguiente, un compañero del trabajo, un hombre llamado Don Felipe, que llevaba años invitándolo a su iglesia sin que Rodrigo le hiciera caso, lo encontró en el pasillo. Don Felipe era de esas personas que nunca presionaban, nunca sermoneaba, nunca aprovechaba un momento de debilidad ajena para soltar un discurso. Era simplemente un hombre en paz consigo mismo y con Dios, y eso se notaba sin que él tuviera que decir nada. Su manera de ser era su testimonio más elocuente. Y quizás esa era la razón por la que Rodrigo nunca lo había rechazado con molestia. No se puede rechazar con molestia a alguien que no te está atacando. Solo de vez en cuando, con una sonrisa tranquila, decía: «Cuando quieras te llevo, hermano». Y lo dejaba ahí, sin insistencia, sin seguimiento, como quien planta una semilla y confía en que el tiempo y el agua harán lo suyo. Después de años de esa misma invitación,
Rodrigo admite que lo que más lo movió no fue ninguna argumentación inteligente, sino precisamente eso: la paciencia de don Felipe, la constancia sin presión. Ese día, sin que Felipe dijera nada, Rodrigo se le acercó en el pasillo. Fue él quien lo buscó. Fue un paso pequeño en apariencia, pero para Rodrigo, que llevaba décadas moviéndose en la dirección contraria, fue enorme. «Oye, Felipe, ¿cuándo es tu culto?». Don Felipe levantó las cejas, sorprendido. Pero no hizo un escándalo. No dijo «por fin», ni tomó el teléfono para contarle a alguien. No le cayó encima con emoción desbordada que pudiera asustar a alguien que todavía estaba dando sus primeros pasos. Solo sonrió, con esa sonrisa tranquila de siempre. «Este domingo en la mañana, a las 10. ¿Vas a ir?». «Creo que sí». Y fue. Rodrigo recuerda que llegó sintiéndose un poco fuera de lugar. No conocía los cantos. No sabía en qué momento pararse o sentarse. Sentía que todo mundo llevaba años ahí y que él era el único que llegaba de nuevo. Esa incomodidad de cuando uno entra a un mundo que los demás conocen y uno todavía está aprendiendo las reglas. Como llegar tarde a una reunión donde todos ya tienen su lugar y tú no sabes dónde poner tus cosas. Pero luego empezó el mensaje. El pastor habló ese domingo sobre una historia del libro de los Salmos. Habló sobre el cuidado de Dios, sobre cómo hay momentos en la vida donde uno no ve la mano de Dios actuando, pero cuando voltea hacia atrás, la ve en cada paso. Habló con una sencillez que desarmó a Rodrigo, porque no era la voz de alguien que quiere impresionar, sino la de alguien que ha vivido lo que está diciendo. Y eso, Rodrigo podía distinguirlo. Habló sobre cómo Dios puede detener a una persona en seco cuando necesita protegerla, aunque esa persona no lo esté buscando, aunque esa persona lleve años de espaldas a él. Rodrigo tuvo que respirar profundo cuando escuchó esa parte. No porque fuera una coincidencia extraña, sino porque fue demasiado exacta, demasiado precisa. Como si alguien le hubiera contado su historia al pastor antes del culto. Rodrigo sintió que el pastor lo estaba mirando directamente a él, aunque el salón estaba lleno de personas. Cuando al final del culto el pastor hizo una invitación para quienes querían orar o hablar con alguien, Rodrigo no se movió de su lugar. Todavía no estaba listo para dar ese paso frente a todos. No era desconfianza. Era que algunas cosas necesitan cocinarse a fuego lento para quedar bien. Era respeto por su propio proceso, pero en su corazón algo estaba pasando, una decisión que se estaba formando despacio, con cuidado, como algo que se construye ladrillo por ladrillo. Esa tarde, de regreso a casa, Rodrigo fue callado. Valeria no le preguntó mucho, solo le tomó la mano mientras manejaban. Ella tenía ese instinto de saber cuándo hablar y cuándo simplemente estar, y en ese momento lo que Rodrigo necesitaba no eran preguntas, era exactamente lo que ella le estaba dando, presencia sin exigencias, y él la apretó. Rodrigo siguió yendo a esa iglesia los domingos siguientes. 1 vez, 2, 3, 4. Empezó a escuchar cosas que antes le habrían parecido demasiado emotivas, demasiado religiosas, pero ahora las escuchaba diferente, con algo abierto por dentro que antes no tenía. Era como si ese llanto solitario en la sala a oscuras hubiera removido algo que estaba tapado, y ahora las palabras podían entrar a lugares donde antes rebotaban. Un domingo, el pastor habló sobre el perdón. No sobre el perdón que uno recibe de Dios, sino sobre el perdón que uno necesita dar. Habló de cómo hay personas que cargan resentimientos durante años sin darse cuenta. Resentimientos que se han vuelto tan parte del paisaje interno que ya no se distinguen del fondo.
y cómo eso va afectando todo lo demás, las relaciones, la salud, la paz. El pastor lo dijo con mucha suavidad, pero con mucha claridad, sin señalar a nadie, pero tocando a todos. Y Rodrigo pensó en su papá. Su papá había fallecido 4 años antes, y entre ellos había quedado una conversación sin terminar. Un distanciamiento de los últimos años de vida de su padre que Rodrigo nunca había procesado del todo. Había días en que lo pensaba y lo guardaba rápido, porque abrirlo era demasiado incómodo. Era más fácil seguir adelante, seguir trabajando, seguir ocupado. El movimiento constante como estrategia para no tener que quedarse quieto con lo que duele. Una mezcla de dolor, de orgullo, de cosas que no se dijeron porque los dos eran hombres que no hablaban fácil de lo que sentían. Hombres formados en una cultura que valora la fortaleza silenciosa y a veces confunde el silencio sobre el dolor con haber superado el dolor. Y así se fueron ambos, cada uno esperando quizás que el otro diera el primer paso, hasta que el tiempo se acabó. Rodrigo salió del culto ese día con el corazón pesado de una manera diferente. No era el peso del estrés o del trabajo. Era algo más profundo, más antiguo, el tipo de peso que viene de asuntos sin resolver con personas que ya no están. El tipo de peso que no se resuelve hablando con un jefe ni cerrando un trato. El tipo de peso que necesita de algo más grande que uno mismo para moverse. Esa noche, solo de nuevo en la sala, Rodrigo hizo algo que nunca había hecho. Sacó una foto de su papá, una foto vieja de cuando él era chico, donde su papá aparece sonriendo con ese sombrero que siempre usaba. La puso sobre la mesita y habló. Sin saber exactamente si su papá podía escucharle de alguna manera, sin pretender entender la teología de esos momentos, solo sabiendo que necesitaba decir ciertas cosas en voz alta, aunque nadie más que él pudiera escucharlas. Le pidió perdón a su papá por las cosas que no le había dicho, por las veces que no lo llamó cuando debía, por el orgullo que no lo dejó acercarse en los últimos meses. Por esa última Navidad que pasaron distantes, sentados en la misma mesa, pero en mundos diferentes, y ninguno de los dos hizo el movimiento para acortar esa distancia. Le dijo que lo quería, le dijo que lo extrañaba, le dijo que ojalá hubiera tenido el valor antes de decírselo en persona. Y también, con mucho esfuerzo, perdonó a su papá por las cosas que él a su vez necesitaba perdonarle. Las ausencias emocionales, las palabras que nunca llegaron, los momentos que él de niño necesitó y no tuvo. Lo hizo despacio, sin forzarlo, como se afloja un nudo muy apretado, con paciencia y con cuidado. Y luego le habló a Dios, con más palabras esta vez, con más honestidad, con menos vergüenza y menos distancia que la primera vez en aquella sala oscura. Le dijo que quería empezar, que no sabía bien cómo, que tenía muchas preguntas que quizás nunca tendrían respuesta, que seguía sin entender todo, pero que ese día en el local, cuando algo lo detuvo, él supo que no estaba solo. Y que llevaba demasiado tiempo viviendo como si lo estuviera. Dios, si en verdad me salvaste ese día, entonces mi vida es tuya, porque sin ti no estaría aquí para decirte esto. Rodrigo me cuenta que en ese momento sintió algo físico, una calidez que le empezó en el pecho y se fue extendiendo. Como cuando uno se sienta junto a una fogata después de haber tenido frío mucho tiempo y el calor va llegando despacio, pero de manera completamente real. No lo puede explicar con biología ni con ninguna otra ciencia. Solo sabe que fue real y que lo que era real en ese momento era lo más importante,
más que cualquier explicación que pudiera encontrar después, y que en ese instante supo que algo había cambiado para siempre. En los meses siguientes, la vida de Rodrigo no se volvió perfecta. Es importante decirlo así, porque los testimonios reales no son de esos donde de un día para otro todo se arregla como en una película. La vida real es más lenta y más hermosa que eso. Las cosas que más valen siempre tardan en construirse, no porque Dios sea lento, sino porque los seres humanos necesitamos tiempo para que los cambios echen raíces de verdad. Pero sí hubo cambios concretos, visibles, que Rodrigo y Valeria pueden señalar con facilidad cuando alguien les pregunta. Cambios que no llegaron de golpe, sino que fueron llegando uno a uno, como cuando las flores de un jardín empiezan a abrirse en temporada. Primero una, luego otra, hasta que de repente uno voltea y el jardín está lleno de color. El primero fue en el matrimonio. Rodrigo comenzó a hablar más, no de cosas superficiales, sino de verdad. Empezó a decirle a Valeria cosas que antes se guardaba porque pensaba que expresarlas era debilidad, los miedos, las inseguridades, las cosas que había dejado de procesar porque no sabía cómo hacerlo. Y Valeria, que llevaba años queriendo esa conexión con su esposo, respondió con una apertura que los dos describe como volver a conocerse, pero mejor. Como descubrir que la persona con quien uno vive tiene capas que nunca había visto y que esas capas son hermosas. Empezaron a ir juntos a la iglesia, Mateo también. Y aunque Mateo tenía 3 años y no entendía casi nada de lo que pasaba en el culto, le encantaba. Se quedaba dormido en el regazo de su mamá con una paz que a los dos les daba ternura. Esa ternura de ver a un niño dormir en paz, en un lugar donde se siente seguro, y esa imagen, la del niño dormido entre sus papás en un banco de iglesia, se fue convirtiendo en una de las más queridas de ambos. El segundo cambio fue en el trabajo. La situación en la empresa siguió difícil durante un tiempo, pero Rodrigo empezó a manejarla diferente, menos reactividad, más paciencia, una capacidad nueva para no tomarse todo de manera personal, para distinguir entre lo que dependía de él y lo que no, y para soltar lo segundo sin culpa. Empezó a llegar a la oficina con algo diferente en la cara, algo que sus compañeros notaron antes de que él mismo pudiera nombrarlo. Sus compañeros lo notaron. Don Felipe se lo dijo un día con su estilo tranquilo, directo y sin adornos, como era él siempre. Ya te noto diferente, hermano, más centrado. Rodrigo solo sonrió, porque más centrado era exactamente la palabra correcta. Ya no era un hombre girando alrededor de sus propias preocupaciones, sino alguien que tenía un centro fijo, un punto de referencia que no se movía con los cambios del clima laboral ni con las presiones del mes. El tercer cambio fue uno que él no esperaba. A los 8 meses de haber empezado a ir a la iglesia, el pastor lo invitó a sumarse a un pequeño grupo de hombres que se reunían una vez a la semana para estudiar la Biblia juntos, apoyarse, orar. Rodrigo dudó. Se sintió muy nuevo todavía para eso, muy sin preparación. Le daba un poco de impresión estar entre hombres que llevaban años en la fe cuando él apenas estaba aprendiendo a encontrar los libros en la Biblia. Pero fue. Y en ese grupo encontró algo que había estado buscando sin saberlo: comunidad de verdad. Hombres que hablaban de sus luchas sin pretender que todo estaba bien, que decían, estoy batallando con esto, sin vergüenza, porque sabían que la fortaleza real no es no tener problemas, sino tener con quién cargarlos, que oraban los unos por los otros, como si la oración fuera algo completamente real y eficaz.
porque para ellos lo era. Rodrigo dice que ese grupo de hombres lo ayudó a entender lo que significa tener hermanos de verdad. No los de sangre solamente, sino los que uno escoge y que lo escogen a uno. Los que llaman cuando uno no ha aparecido en unos días. Los que no juzgan, pero tampoco dejan que uno se quede en los lugares que le hacen daño. Los que hacen que uno sea mejor porque están cerca. Quiero detenerme un momento aquí para contarte lo que Rodrigo fue descubriendo poco a poco sobre lo que ocurrió ese martes en el local donde iba a entrar. Fue un asalto organizado. Entraron varias personas armadas. Sometieron a todos los que estaban dentro. Hubo violencia. 2 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Fue un evento que marcó a todos los que lo vivieron, algunos de los cuales tardaron meses en poder volver a trabajar con normalidad. No fue un incidente menor. Fue el tipo de cosa que a la gente le cambia la manera de ver el mundo, que deja una sombra sobre los lugares ordinarios y los convierte en algo que ya no se puede ver igual. Rodrigo se hubiera encontrado exactamente en el momento en que entraron los agresores. Lo sabe. Lo pudo rastrear con los tiempos, revisando los reportes que después circularon, hablando con su conocido que trabajaba en el negocio de al lado, reconstruyendo los minutos con la precisión incómoda de quien necesita entender exactamente lo cerca que estuvo. Y cada vez que lo reconstruye, el resultado es el mismo. Él llegó al local en el momento exacto en que ocurrió el asalto. Si hubiera empujado esa puerta, habría entrado en medio de eso, sin tiempo de reaccionar, sin ninguna salida. En el lugar equivocado, en el momento más peligroso, pero no pudo empujar la puerta. Y hoy, cuando Rodrigo cuenta esto, no lo cuenta con morbo ni con escándalo. Lo cuenta con una voz tranquila, casi suave, de alguien que ha tenido tiempo de procesar lo que significa. Lo cuenta como quien ha tenido años para digerir el peso de una gracia que no se merecía, porque la gracia, por definición, no se merece, simplemente se recibe. Lo cuenta como quien ha aprendido que hay una mano sobre su vida. Una mano que no siempre puede ver, pero que ha aprendido a confiar en que está ahí. Hay un versículo que aprendí en la iglesia, me dice, que dice algo así como que el Señor es quien guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y cuando lo leí por primera vez, me acuerdo que me tuve que quedar quieto un momento, porque eso fue exactamente lo que pasó. Él guardó mi entrada ese día, literalmente. Hace una pausa cuando dice eso, una pausa larga. Y en esa pausa hay algo que las palabras no alcanzan a transmitir del todo, pero que uno siente cuando está frente a alguien que ha vivido la distancia entre lo que pudo haber pasado y lo que realmente pasó, entre la tragedia y el milagro, entre la pérdida y el regalo. Rodrigo cumplió 42 años hace unos meses. Han pasado 7 años desde ese martes de octubre. Cuando me habla de su vida hoy, lo primero que menciona no es el trabajo ni los logros materiales. Lo primero que menciona es la paz, no como un concepto abstracto ni como una respuesta religiosa automática, sino como algo concreto y cotidiano, como algo que experimenta en las mañanas cuando se levanta, en las noches cuando se acuesta, en los momentos difíciles que siguen llegando, porque la vida no deja de tener momentos difíciles. Antes yo vivía con una tensión que ya era tan normal para mí que ni la sentía. Ahora la noto cuando se va, y la diferencia es enorme. Se queda pensando un momento después de decirlo. Es como haber vivido años con dolor de cabeza, sin saber que tenías dolor de cabeza, y de repente que se te quite.
Uno no sabe lo que cargaba hasta que ya no lo carga. En lo espiritual, Rodrigo se convirtió hace 6 años. Fue bautizado en esa misma iglesia de don Felipe, con Valeria y Mateo presentes, con su mamá llorando en primera fila, esa mamá que había orado por él sin parar durante décadas. Muchas personas de la iglesia estuvieron ahí ese día, y don Felipe, con sus manos grandes de hombre trabajador, lo abrazó después con una fuerza que decía más que cualquier palabras. Esa imagen, la de su mamá llorando de alegría ese día, es la que más lo emociona cuando la describe. Mi mamá me dijo después: hijo, llevo 20 años pidiéndole a Dios por ti, 20 años. Y yo le dije, y tardó exactamente lo que tenía que tardar, mamá. Se le llenan los ojos cada vez que cuenta eso. No los seca rápido, los deja estar, porque aprendió que hay lágrimas que no son de debilidad, sino de profundidad. Valeria también dio su vida a Dios en ese mismo periodo, aunque su camino fue un poco diferente. Ella ya tenía cierta fe de antes, pero estaba guardada, como una llama pequeña que no había terminado de convertirse en fuego. Fue viendo el cambio en su esposo lo que avivó esa llama, porque no hay argumento más poderoso que ver a alguien que uno conoce bien transformado desde adentro. No es algo que se pueda fingir, no es algo que se pueda imitar. Rodrigo era diferente y Valeria lo sabía, y eso movió algo muy profundo en ella. Hoy los dos sirven juntos en la iglesia. Rodrigo en el grupo de hombres, donde ahora es él quien invita a otros con esa misma paciencia tranquila que aprendió de don Felipe. Valeria en el ministerio de damas, donde su carácter pacífico y su corazón generoso encajan naturalmente. Se convirtieron en el tipo de pareja que edifica con el ejemplo, sin necesidad de grandes declaraciones. Mateo tiene 9 años ahora, y desde chiquito creció viendo a sus papás orar, servir y hablar de Dios como algo real y cercano, no como algo lejano y de domingo nada más. Rodrigo dice que eso es quizás lo que más agradece. No solo lo que Dios hizo por él aquel martes, sino lo que ese evento inició, la cadena de decisiones que vinieron después, y cómo ese niño de 9 años va a crecer con una imagen de Dios muy diferente a la que tuvo él. Eso, dice Rodrigo, vale más que cualquier otra cosa. En lo laboral, Rodrigo terminó saliendo de esa empresa cuando las condiciones se pusieron insostenibles. Pero para entonces ya tenía una paz diferente respecto al futuro. Una paz que no dependía de tener todo asegurado, sino de saber que hay alguien que guarda las entradas y las salidas también en el terreno del trabajo y de las finanzas. Emprendió un pequeño negocio de logística independiente. No fue fácil. Hubo momentos de escasez real. Hubo meses donde los números no cerraban y la ansiedad tocaba la puerta. Pero él cuenta que en cada uno de esos momentos algo proveyó. Una llamada inesperada, un cliente que llegó de sorpresa, una puerta que se abrió justo cuando otra se cerraba, no siempre de la manera que él esperaba ni en el tiempo que él quería, pero siempre a tiempo, siempre suficiente, siempre con una precisión que él ya no puede atribuir a la suerte. Ya no creo en las coincidencias, dice Rodrigo con una sonrisa. O mejor dicho, ya sé quién está detrás de las coincidencias. Lo dice sin arrogancia, sin ese tono de quien cree que tiene todas las respuestas. Lo dice con la sencillez de alguien que ha visto algo y ya no puede fingir que no lo vio. Quiero hablar contigo directamente ahora. Si llegaste hasta aquí, creo que hay una razón. Y no lo digo como una frase hecha, lo digo de verdad,
porque en los años que llevo compartiendo historias como esta, he aprendido que las personas que llegan hasta el final de un testimonio no llegaron por accidente. Algo en ellas estaba buscando, algo en ellas estaba abierto, y eso ya es importante. Quizás tú no has tenido una experiencia exactamente como la de Rodrigo. Quizás nunca has sentido algo que te detuviera en seco frente a una puerta. Pero casi seguro has tenido momentos en tu vida donde algo salió diferente a lo planeado y mucho tiempo después entendiste por qué. Momentos donde una puerta que se cerró resultó ser protección, donde un no que recibiste resultó ser mejor que el sí que querías, donde el camino que tomaste casi sin pensar te llevó a un lugar que el camino que planeabas nunca hubiera alcanzado. Esos momentos no son casualidades. La historia de Rodrigo nos muestra algo que es profundamente bíblico, que Dios cuida a sus hijos incluso cuando ellos no lo están buscando, incluso cuando llevan años de distancia, incluso cuando están demasiado ocupados o demasiado escépticos para orar. Su amor no está condicionado a que nosotros lo busquemos primero. Él ya estaba ahí. Siempre estuvo ahí. Las Escrituras dicen que Dios nos buscó primero, que no esperó a que fuéramos perfectos ni a que lo tuviéramos todo resuelto, que su amor nos alcanzó en el lugar exacto donde estábamos, antes de que cambiáramos, antes de que mejoráramos, antes de que entendiéramos siquiera que lo necesitábamos. Eso es lo que hace que su amor sea diferente a cualquier otro amor que conocemos. Rodrigo estaba en una banqueta, con la mano en una manija, sin orar, sin buscarlo. Y Dios lo cuidó igual. Quizás tú hoy estás en un momento difícil, quizás el trabajo está pesado, más pesado de lo que le puedes contar a alguien. Quizás el matrimonio está frío, con esa frialdad que a veces es peor que una pelea abierta porque al menos en la pelea uno sabe que al otro le importa algo. Quizás la salud te tiene asustado y hay una preocupación que no te deja dormir del todo bien. Quizás llevas tiempo sintiéndote solo, sin saber bien a quién acudir, cargando cosas que fueron hechas para ser compartidas, pero que por una razón u otra estás cargando solo. Quiero decirte algo con mucho respeto y con mucho cariño. Dios no te ha olvidado. No importa cuánto tiempo lleves sin hablarle, no importa qué tan lejos sientas que estás. No importa cuántas veces hayas dicho que en eso no crees o que eso no es para ti. La distancia que sientes no es señal de que Él se fue. Es señal de que todavía hay un camino de regreso, y ese camino está abierto ahora mismo. Él tiene ojos sobre tu vida. Ha tenido ojos sobre tu vida todo el tiempo, como los tuvo sobre Rodrigo en esa banqueta de Monterrey en un martes ordinario de octubre que resultó no ser tan ordinario, como los tiene sobre ti en este momento mientras escuchas estas palabras en el lugar donde estás con todo lo que estás cargando que quizás nadie más ve. Y si hay algo en tu vida que sientes que te detuvo, una puerta que no pudo abrirse, un camino que no resultó como esperabas, una pérdida que todavía duele, te invito a considerarlo desde un ángulo diferente. No estoy diciendo que todo lo malo que nos pasa viene de Dios, ni que el sufrimiento siempre tiene una explicación fácil. No funciona así, y sería deshonesto de mi parte decirte eso. Hay cosas que duelen y que seguirán doliendo, aunque uno tenga fe. La fe no es ausencia de dolor. Es la presencia de algo más grande que el dolor. Pero sí te digo esto con toda certeza, en medio de las cosas que no entiendes, hay un Dios que puede encontrarte, que puede traer paz en el caos, que puede abrir caminos donde no los hay,
que puede restaurar lo que parecía perdido para siempre, que puede tomar lo que se rompió y hacer con eso algo más hermoso de lo que era antes. No porque sea una fórmula mágica, ni porque la fe sea una garantía de que nada malo va a pasar, sino porque Él es quien dice ser, y lo que dice ser es suficiente. Eso es lo que hizo con Rodrigo, y es lo que puede hacer contigo. Quizás hoy tú eres como Rodrigo antes de ese martes, ocupado, cansado, cargando solo lo que fue diseñado para cargarse acompañado. Quizás llevas años diciéndote que no necesitas esto, que puedes con todo, que cuando las cosas se estabilicen un poco, ya verás qué haces con las preguntas que no te haces en voz alta, pero que están ahí, esperando. Rodrigo también se decía eso, y la vida, con esa honestidad brutal que tiene, le demostró que había un límite para lo que podía cargar solo. O quizás tú ya tienes fe. Quizás llevas años creyendo, pero hay algo que se apagó en el camino. Una decepción, una oración que no fue respondida como esperabas, una temporada difícil que te dejó con preguntas sin respuesta y con un corazón un poco más cerrado que antes. Si ese eres tú, quiero decirte que Dios entiende eso, que no te juzga por estar en ese lugar, y que la misma mano que detuvo a Rodrigo en esa banqueta puede encontrarte a ti exactamente donde estás ahora. No tienes que tenerlo todo resuelto para hablarle. No tienes que saber todas las oraciones ni conocer todos los versículos. No tienes que limpiar tu vida primero ni esperar a ser mejor persona para acercarte. Puedes hablarle exactamente como eres, con las palabras que tienes, desde donde estás, con los reclamos que tienes, si los tienes, con las dudas que tienes, si las tienes, con el cansancio que tienes, con todo eso, como Rodrigo lo hizo en su sala a oscuras, con una foto vieja de su papá y los ojos llenos de lágrimas, sin preparación, sin fórmulas, solo con lo que tenía, que era honestidad y necesidad, y resultó que eso fue exactamente suficiente. Dios escucha esas oraciones, especialmente esas. Si hoy estás en un punto de tu vida donde sientes que necesitas un nuevo comienzo, donde llevas tiempo cargando solo algo que ya es demasiado pesado, donde hay una distancia de Dios que quisieras que ya no estuviera, quiero decirte algo sencillo y directo. Hoy puede ser tu día. No necesitas ir a ningún lugar especial para tomar esa decisión. No necesitas esperar a domingo ni a que todo en tu vida esté en orden. No necesitas una circunstancia perfecta ni un estado emocional ideal. Puedes hacer algo ahora mismo, donde estés, como estés, con lo que tienes. La gracia de Dios no tiene requisitos de presentación. Llega a quien la recibe, no a quien la merece. Si quieres entregar tu vida a Jesús, o si quieres regresar a Él después de un tiempo de distancia, te invito a repetir conmigo desde el corazón lo que voy a decir a continuación. No importan las palabras exactas, no es una fórmula mágica. Lo que importa es lo que viene de adentro, la intención real del corazón. Dios no escucha la perfección de las palabras, escucha la sinceridad del que las dice. Repite conmigo, en voz alta si puedes, o en silencio si es lo que puedes hacer ahora mismo. Señor Jesús, hoy vengo a ti tal como soy. No tengo todo resuelto. Cargo cosas que ya son demasiado para mí solo. Pero hoy quiero que seas tú quien cuide mi entrada y mi salida. Quiero que seas tú quien guíe mis pasos. Perdóname por los tiempos en que viví de espaldas a ti, por las veces que te ignoré, por las veces que decidí ir solo cuando no tenía que serlo. Gracias porque nunca dejaste de tenerme en mente. Gracias porque tu amor llegó hasta mí antes de que yo lo buscara. Recíbeme hoy como tu hijo. Entra a mi vida y quédate. Amén.
Si dijiste eso de corazón, algo acaba de cambiar en tu vida. No lo vas a sentir todo de inmediato. Puede que no sientas nada extraordinario ahora mismo, y está bien. La fe no siempre empieza con un sentimiento poderoso. A veces empieza con una decisión sencilla, honesta, tomada en voz baja en un momento ordinario. Como la semilla que cayó en el corazón de Rodrigo ese martes de octubre, la vida ya comenzó a crecer por dentro. Y con el tiempo esa vida se hará visible. Busca una iglesia donde la Biblia sea enseñada con amor y con verdad. No te quedes solo en este camino. La fe se fortalece en comunidad, con personas que caminen contigo, que oren por ti, que estén cuando las cosas se pongan difíciles. Cuéntale a alguien de confianza lo que decidiste hoy y sigue caminando. Un paso a la vez, sin presión, con la confianza de que el que comenzó algo bueno en ti tiene la intención y la capacidad de terminarlo. Quiero orar por ti antes de que cierres este video. No importa en qué situación estés, no importa lo que hayas vivido antes de llegar aquí, no importa si tomaste esa decisión hace un momento o si todavía estás pensando en ello, esta oración es para ti que estás del otro lado de esta pantalla, en tu cuarto, en tu carro, en el transporte, donde quiera que estés escuchando estas palabras. Padre Celestial, en este momento pienso en la persona que está del otro lado de esta pantalla, la que llegó hasta aquí, quizás sin saber exactamente por qué, quizás buscando algo que no sabía nombrar, quizás con el corazón pesado y la esperanza un poco gastada, quizás con preguntas que lleva mucho tiempo cargando sola. Tú la conoces su nombre, conoces cada detalle de su historia, de dónde viene, qué ha pasado, qué la ha dolido, qué la tiene con miedo. Conoces lo que carga, conoces las noches que ha pasado sin dormir bien, dando vueltas en la cama con pensamientos que no se apagan. Conoces las relaciones que necesitan sanidad, esas conversaciones pendientes que pesan aunque nadie las mencione. Conoces los miedos que no le ha contado a nadie, los que se guardan bien adentro porque decirlos en voz alta se siente demasiado vulnerable. Conoces las puertas que se cerraron y que todavía duelen, los sueños que no se cumplieron como esperaba, los caminos que tomaron una dirección diferente a la que ella planeaba. Y a pesar de todo eso, Señor, aquí está, escuchando, con algo abierto por dentro, y eso ya es una señal de tu gracia. Señor, así como detuviste a Rodrigo frente a aquella puerta en Monterrey en un martes que él no sabía que iba a cambiar su vida, yo te pido que detengas a quien te necesita hoy, que lo alcances en el lugar exacto donde está, sin juzgarlo, sin exigirle que primero se arregle, sino con ese amor tuyo que llega primero, antes de que uno lo merezca, antes de que uno lo entienda del todo. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano venga sobre su corazón ahora mismo. Esa paz que no depende de las circunstancias. Esa paz que Rodrigo encontró en un sillón a oscuras, sin entender todavía nada de teología. Esa paz que es tu presencia, que es tu cercanía, que es la señal de que alguien muy grande y muy bueno está ahí. Por la persona que está enferma y tiene miedo, que ha escuchado diagnósticos difíciles, que ha visto cómo los médicos se quedan sin respuestas, que ha pasado noches en un hospital o al lado de alguien en un hospital preguntándose si habrá salida. Toca su cuerpo, Señor. Tú eres el mismo Dios que sanó entonces y que sana hoy. No porque la sanidad sea una fórmula, ni porque la fe sea una garantía contra el sufrimiento, sino porque tú eres soberano sobre la vida y sobre el cuerpo, y nada está fuera de tu alcance. Haz lo que solo tú puedes hacer. Y donde la sanidad física tome tiempo,
Da la fortaleza para caminar en ese tiempo sin perder la paz ni la esperanza. Por la persona que está en una crisis económica, que no sabe cómo va a llegar a fin de mes, que tiene deudas que la presionan y responsabilidades que no puede ignorar, que ha intentado todas las opciones humanas y siente que ya se le acabaron los recursos. Abre puertas que ningún hombre puede cerrar, provee de maneras que ella no puede imaginar todavía, porque tú eres el Dios que proveyó en el desierto, que multiplicó lo poco, que abrió camino donde no lo había. Eso no cambió. Tú no cambias. Por el matrimonio que está frío, que ha perdido la conversación y la conexión, que sigue junto por los hijos o por costumbre, pero donde el amor se siente lejano, devuelve el amor, Señor. No el amor de película, sino el amor real que se construye con decisiones diarias, con perdón repetido, con paciencia que solo viene de ti. Sana lo que el tiempo, el orgullo y el cansancio han dañado. Recuérdales por qué se eligieron. Recuérdales que hay algo que vale la pena rescatar. Y dales la humildad de hacer el primer movimiento, el que siempre es el más difícil. Por la persona que lleva años de distancia de ti y que hoy siente ese llamado suave en el corazón, esa inquietud que no sabe nombrar, pero que la trajo hasta aquí. No la sueltes, Padre. Sigue llamando, sigue tocando, con esa paciencia tuya que no se agota, ni se cansa, ni se ofende, hasta que diga que sí, hasta que empuje la puerta de regreso y descubra que nunca estuvo tan lejos como pensaba. Por la persona que hoy tomó la decisión de entregarte su vida, quizás por primera vez, quizás de regreso después de mucho tiempo, recíbela con los brazos abiertos, Padre. Hazla sentir que llegó a casa, porque llegó a casa. Y cuando vengan las dudas, cuando el camino se ponga difícil, cuando haya momentos de oscuridad, recuérdale ese instante. Recuérdale que hubo un momento donde dijo sí y que tú estuviste ahí escuchando. Y por quien hoy simplemente no sabe qué creer, que tiene más preguntas que respuestas, que está en ese lugar honesto de la búsqueda, honra esa búsqueda, Señor. Guíala. Pon en su camino personas, palabras, historias que vayan respondiendo lo que necesita responder. Y ten paciencia con ella como la tuviste con Rodrigo durante los años que llevaba de distancia. Porque tú no te apuras ni te desesperas. Y eso, en sí mismo, ya dice mucho de quién eres. Gracias, Señor, porque eres un Dios que cuida las entradas y las salidas, que tiene ojos sobre cada uno de tus hijos, aunque ellos no lo sepan, aunque no lo sientan, aunque lleven tiempo sin volverte a ver. Gracias, porque tu amor no tiene condiciones, ni expira, ni se agota. Gracias porque esta historia llegó a los oídos correctos hoy. Cubre a quien escucha con tu paz, con tu protección, con tu presencia, y que ninguno de los que llegaron hasta aquí hoy se vaya de la misma manera en que llegó. En el nombre de Jesús, con toda la confianza de que escuchas y de que actúas. Amén. Gracias por quedarte hasta el final de este video. De verdad, no todos llegan hasta aquí y yo valoro mucho tu tiempo y tu corazón. Sé que hay muchas cosas compitiendo por tu atención en este momento y que elegiste quedarte con esta historia hasta el final. Eso me dice algo de ti. Me dice que hay algo en ti que todavía busca, que todavía cree, que todavía espera. Si esta historia te movió algo por dentro, si hubo alguna parte que sentiste que era para ti, te pido que la compartas. Hay alguien en tu familia, en tu trabajo, entre tus amigos, que quizás necesita escuchar exactamente esto hoy. Un testimonio a tiempo puede cambiar una vida.
Y a veces la mayor muestra de amor que le podemos dar a alguien es simplemente decirle, escucha esto, creo que es para ti, y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Cada semana traemos testimonios de fe, de libramiento, de restauración, de milagros que le recuerdan al corazón que Dios sigue obrando. Porque el Dios que detuvo a Rodrigo en esa banqueta de Monterrey es el mismo que obra hoy en esta ciudad, en esta semana, en tu propia historia. Y hay muchas historias más por contar. Déjame en los comentarios. ¿Hubo algún momento en tu vida donde algo te detuvo y con el tiempo entendiste por qué? ¿Hubo una puerta que se cerró y que después resultó ser protección? Me encantaría leer tu historia. Los testimonios en los comentarios también edifican la fe de quienes los leen, y a veces el testimonio que alguien deja ahí abajo es exactamente lo que otra persona necesitaba leer ese día. Hasta la próxima historia. Que Dios te cuide la entrada y la salida. Siempre.